A los 71 años, cuando la mayoría aprende a despedirse de la vida, Humberto Zurita hizo exactamente lo contrario. No hubo alfombra roja, no hubo flashes, solo un hombre de cabello cano, de pie, aceptando algo que llevaba décadas evitando. Durante años, su rostro fue sinónimo de control, fortaleza y silencio. Pero aquella mañana, ese silencio se rompió. ¿Era realmente una boda por amor? ¿O el último intento de escapar de una soledad que nunca se atrevió a confesar? Porque detrás de esa sonrisa tardía hay una historia que casi nadie quiso mirar. Mucho antes de que el público lo viera como un hombre sólido, seguro, casi impenetrable, Humberto Zurita aprendió una lección silenciosa. Sentir demasiado es peligroso. No nació rodeado de lujos ni de certezas. Creció en un entorno donde el afecto no siempre se decía en voz alta y donde sobrevivir implicaba observar, adaptarse, resistir. Desde joven, entendió que mostrar debilidad no traía consuelo, sino preguntas, y las preguntas, a veces, duelen más que el silencio. Mientras otros niños buscaban aprobación, él aprendía a desaparecer emocionalmente cuando la tensión llenaba la habitación. Ese hábito no se perdió con los años, se perfeccionó, se volvió carácter. Zurita no se hizo fuerte por naturaleza, se hizo fuerte por necesidad. Y esa fortaleza, tan admirada después, tenía un precio oculto. En su adolescencia, quienes lo conocieran hablaban de un joven serio, introspectivo, más atento a escuchar que a hablar. No era frialdad, era cálculo emocional. Cada palabra dicha debía valer la pena. Cada emoción mostrada debía estar bajo control. Sin saberlo, estaba construyendo una armadura que lo protegería del mundo, pero también lo aislaría de él. Este patrón se repitió una y otra vez. Frente a la incertidumbre, Humberto elegía el orden. Frente al conflicto, la distancia. Frente al dolor, la contención absoluta. Y así, poco a poco, se fue formando un hombre que parecía invulnerable, pero que en realidad vivía con una regla interna muy clara. No te encariñes demasiado con nada que puedas perder. Esta forma de existir no surge de la nada. Se gesta en hogares donde el afecto es irregular, en momentos donde el amor no siempre es refugio, sino una promesa frágil. Humberto aprendió pronto que la estabilidad no es un regalo, es algo que uno debe fabricar por sí mismo, incluso si eso implica apagar ciertas emociones. Con el tiempo, esa personalidad reservada se volvió parte de su identidad pública. El hombre serio, el hombre firme, el hombre que nunca se quiebra frente a las cámaras. Pero lo que pocos entendían era que ese autocontrol no era orgullo, era miedo. Miedo a depender, miedo a necesitar, miedo a que el amor, una vez más, se convirtiera en una pérdida. Desde esos primeros años, el destino parecía trazar una línea invisible, no hacia el fracaso, todo lo contrario, hacia el éxito, pero también hacia una vida donde el aplauso sustituiría al abrazo, y donde el reconocimiento público compensaría, en apariencia, una intimidad cada vez más silenciosa. Nada de esto era evidente entonces, pero visto en retrospectiva, las señales estaban ahí, claras, persistentes, como un presagio discreto de que algún día ese hombre tendría que enfrentarse a la pregunta que llevaba evitando desde niño. ¿Qué ocurre cuando ya no puedes huir de tus propias emociones? Y esa pregunta, tarde o temprano, siempre cobra su precio. El ascenso de Humberto Zurita no fue un golpe de suerte. Fue una construcción lenta, precisa, casi quirúrgica. Mientras otros buscaban llamar la atención, él aprendía a dominar el tiempo, a esperar, a observar, a entrar en escena solo cuando sabía que podía sostenerla. Esa disciplina, nacida del miedo a fallar, se convirtió en su mayor ventaja. La televisión y el cine comenzaron a abrirle puertas. Cada papel reforzaba la imagen de un hombre firme, confiable, intenso sin desbordes.
Productores y directores veían en él algo raro en el medio: constancia. Zurita no improvisaba su talento, lo administraba, y eso, en una industria voraz, era oro puro. Con los años los números comenzaron a hablar por sí solos. Protagonizó producciones que lideraron audiencias, participó en proyectos que se exportaron a otros países, y su nombre empezó a asociarse con calidad y éxito. Los contratos se multiplicaron, los premios llegaron, el respeto del gremio se volvió incuestionable. Desde fuera parecía que todo encajaba a la perfección, pero el éxito tiene una lógica perversa. Exige presencia absoluta, y Humberto estaba dispuesto a pagar ese precio. Días interminables de rodaje, viajes constantes, hoteles que se parecen entre sí, camerinos silenciosos, aplausos que duran segundos. Luego, otra vez, el vacío. Mientras su carrera crecía, su mundo personal se iba reduciendo a espacios cada vez más pequeños. En entrevistas hablaba de trabajo, de compromiso, de profesionalismo, rara vez de emociones, nunca de miedos, nunca de soledad. Esa omisión no era casual, era coherente con el personaje que había construido, el hombre que no necesita apoyo porque siempre está de pie, el hombre que puede con todo. Sin embargo, había algo inquietante en esa imagen impecable. Cuanto más admirado era por el público, más inaccesible se volvía como ser humano. Sus relaciones se filtraban por el mismo criterio que su carrera: control, distancia, eficiencia emocional. Nada que pudiera desestabilizarlo era bienvenido. El aplauso llenó muchos silencios, pero no todos. En los momentos de mayor gloria, cuando su nombre estaba en lo más alto, comenzó a surgir una contradicción difícil de ignorar. Porque el escenario, por brillante que sea, siempre se apaga, y cuando eso ocurre, solo queda lo que uno ha construido fuera de él. Poco a poco comenzaron a notarse las grietas, no en los titulares, no en los premios, sino en lo que no se decía, en las ausencias prolongadas, en la manera esquiva de responder preguntas personales, en ese gesto contenido que aparecía cuando alguien mencionaba la palabra hogar. Mientras el público celebraba su éxito, algo más se estaba gestando en silencio, una tensión acumulada durante años, porque la fama, lejos de sanar viejas heridas, suele amplificarlas, y cuanto más alto se sube, más evidente se vuelve la caída potencial. Así, en el punto más alto de su carrera, cuando todo parecía indicar que Humberto Zurita lo tenía todo, comenzó a instalarse una duda incómoda, una que no tenía que ver con el trabajo, ni con el dinero, ni con el reconocimiento. La duda era otra, más íntima, más peligrosa. ¿Qué ocurre cuando el hombre que todos admiran ya no sabe quién es cuando se apagan las luces? El golpe no llegó con estruendo, llegó con una llamada. Una de esas llamadas que no necesitan palabras para anunciar que algo se ha roto para siempre. La pérdida fue absoluta, irreversible, no solo de una persona, sino de una vida tal como él la conocía. De pronto, todo aquello que Humberto Zurita había logrado controlar durante décadas, el tiempo, las emociones, las distancias, quedó fuera de su alcance. No hubo papel que pudiera interpretar, no hubo set que lo protegiera. Solo un hombre frente a un vacío imposible de llenar. La reacción pública fue inmediata. Mensajes de apoyo, titulares respetuosos, silencio mediático cuidadosamente administrado. El mundo exterior le concedió el espacio que él siempre había exigido. Pero el verdadero derrumbe ocurrió lejos de las cámaras, en habitaciones donde no había guiones, en madrugadas sin testigos, en una casa que, por primera vez, se sentía demasiado grande. Humberto no habló, no concedió entrevistas emotivas, no transformó el dolor en discurso. Eligió, una vez más, el repliegue. Pero esta vez no era una estrategia, era supervivencia. Porque cuando la pérdida es total, incluso el silencio puede resultar insuficiente. Los días pasaron, luego las semanas. La rutina regresó de manera mecánica. Rodajes, ensayos, sonrisas ensayadas, pero algo había cambiado de forma irreversible. El hombre que siempre había creído que el control lo salvaba, descubría,
tarde, que hay tragedias que no negocian. Algunos cercanos notaron el quiebre, un cansancio distinto, una mirada más opaca, una presencia física que seguía ahí, pero con la mente en otro lugar, como si una parte de él se hubiera quedado detenida en el momento exacto de la pérdida. Vivía, trabajaba, funcionaba, pero ya no estaba completo. La industria siguió su curso, el público también, porque el espectáculo no se detiene por nadie, y Humberto, fiel a su naturaleza, se adaptó, cumplió, respondió, nunca pidió tregua, nunca mostró grietas en público, pero el precio fue alto. Cada jornada era una negociación interna, cada regreso a casa una confrontación con lo irremediable. Fue entonces cuando comenzó la verdadera caída, no visible, no escandalosa, una caída silenciosa, profunda, de esas que no ocupan portadas, pero que destruyen desde adentro. Porque perder a quien amas no solo te deja solo, te obliga a preguntarte si alguna vez volverás a permitir que alguien ocupe ese lugar. La verdad no llegó como una confesión pública, no hubo una entrevista exclusiva ni un discurso preparado. Llegó de una forma mucho más incómoda, en privado. En ese territorio donde no hay aplausos ni máscaras, Humberto tuvo que enfrentarse a la pregunta que llevaba décadas postergando. No era una pregunta sobre el pasado, era una pregunta sobre el futuro. Durante años, su silencio había sido interpretado como dignidad, como fortaleza, como una manera elegante de sobrellevar la pérdida. Pero la realidad era más compleja. Callar no siempre fue una elección noble. A veces fue una forma de no mirar, de no tocar una herida que seguía abierta, de no aceptar que el dolor, cuando no se nombra, se vuelve identidad. Quienes lo conocieron en esa etapa hablan de un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que observaba con atención, como si midiera cada emoción antes de permitirle existir. No era indiferencia, era temor. Temor a comprobar que si volvía a amar, también volvería a perder. Y esa posibilidad resultaba insoportable. El punto de inflexión no fue un evento grandioso, fue una acumulación de pequeñas evidencias. El cansancio de vivir en pausa, la certeza de que la soledad no protegía, solo postergaba. La comprensión, tardía pero necesaria, de que honrar el pasado no implica condenar el presente, que recordar no exige inmovilidad. Aceptar el amor a esa edad no fue un acto impulsivo, fue un acto de rendición. Rendirse a la idea de que el control absoluto es una ilusión, de que el sufrimiento no se evita cerrando puertas, sino aprendiendo a convivir con la posibilidad de que vuelvan a romperse. Humberto no decidió amar porque olvidó, decidió amar porque entendió que el recuerdo no desaparece aunque uno siga adelante. La boda, discreta y sin exhibición, fue el reflejo exacto de esa verdad. No buscaba aprobación, no necesitaba demostrar nada. No era un espectáculo, era una afirmación silenciosa. Seguir vivo también es una forma de lealtad hacia lo que se perdió. Así, la pregunta del inicio encuentra una respuesta parcial. No se trataba de escapar de la soledad, tampoco de borrar el pasado. Se trataba de aceptar que el dolor no es una excusa para renunciar a la vida, que amar otra vez no invalida lo que se amó antes, y que el miedo, aunque legítimo, no puede dictar todas las decisiones. Pero aún ahora, algo quiera sin decirse del todo, porque hay verdades que no se comparten en voz alta, no por secreto, por respeto. Y quizás esa sea la lección más incómoda de todas. No todo lo importante necesita ser explicado para ser real. Vista en conjunto, la vida de Humberto Zurita no es la historia de un hombre que lo tuvo todo. Es la historia de alguien que aprendió demasiado pronto a sobrevivir y demasiado tarde a permitirse vivir. El éxito, la disciplina, el reconocimiento público, todo eso funcionó durante años como una estructura sólida, pero ninguna estructura sustituye al afecto. Ninguna carrera llena el vacío que deja una ausencia no resuelta. Casarse a los 71 años no fue un gesto romántico en el sentido clásico. Fue una declaración silenciosa, una forma de decir que el dolor no desaparece, pero tampoco tiene derecho a gobernarlo todo, que la memoria puede coexistir con el presente, que el amor no tiene edad, pero sí exige valentía. Mucha más valentía que el éxito o la fama. Durante décadas,
Humberto fue admirado por su fortaleza. Hoy, quizás sin proponérselo, deja una enseñanza más incómoda. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en aceptar que no todo se puede controlar, que el miedo a perder no justifica una vida en pausa, que cerrarse para no sufrir también es una forma lenta de desaparecer. Su historia no ofrece finales perfectos, no hay promesas eternas ni certezas absolutas, solo una elección consciente, la de no convertir la pérdida en una prisión, la de entender que seguir adelante no traiciona el pasado, sino que lo honra desde otro lugar, desde uno más humano. Tal vez por eso su decisión incomodó a tantos, porque nos enfrenta a una pregunta que pocos quieren hacerse. Si después de haberlo perdido todo, después de haber sentido el golpe más profundo, aún queda espacio para volver a empezar, ¿qué excusas nos quedan a los demás? La vida, al final, no se mide por cuánto control logramos mantener, sino por cuántas veces nos atrevemos a soltarlo. Y en ese gesto tardío, silencioso y profundamente íntimo, Humberto Zurita dejó algo más que una noticia. Dejó una grieta, una duda, un espejo. Porque quizá el verdadero escándalo no sea amar a los 71, quizá el verdadero escándalo sea renunciar a hacerlo cuando aún estamos vivos.